Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el tema la impronta y su definición. La impronta es un tipo de aprendizaje temprano que se da en una franja de horas o días después del nacimiento. Este fenómeno tiene lugar en muchas especies animales. Gracias a la impronta, los animales tienen más opciones de sobrevivir. Es importante, se da cuando se producen conductas innatas como respuestas a estímulos aprendidos. Un animal recién nacido se identifica con los que le rodean, asume que cuál es la especie a la que pertenece y se fija en sus semejantes para aprender. El ser humano nace algo similar con el aprendizaje, el cual se basa en el aprendizaje a través de la observación a los mayores. Lawrence nació en 1903. Él estudió lo que es la etiología, el aprendizaje y el comportamiento de un animal. Como sabemos, la importancia de los primeros días, minutos o horas en un animal son importantes, ya que de ello depende el aprendizaje y las costumbres que vaya a llevar. Algunos animales nacen con este aprendizaje ya obtenido, es decir, de qué animales deben huir, cómo se deben alimentar. Esto de aquí se lo conoce como impronta filial y es muy importante en todos los animales. Esta impronta también a veces se da en los casos cuando uno tiene un animal en casa y se acostumbra a los seres humanos a las costumbres que utilizan las personas, es decir, como un loro. Si este loro ya convive con un ser humano, va a optar por tener un aprendizaje casi igual o similar al ser humano, es decir, se va a comenzar a hablar o a tener sonidos del ser humano, o sea, lo va a imitar. Lawrence también realizó un estudio el cual se trataba de patos. Él cogió un grupo de patos para que estos patos asimilaran que él era la mamá, lo cual estos patos se guiaban y actuaban como él, o sea, como que lo reconocían de la misma especie. Pero también un pato él lo aisló de los demás y a la hora de ya soltarlo, él se mantuvo en contacto con el animal y se dio de cuenta que el pato tenía un comportamiento agresivo, ya que él sí se había criado con los de la misma especie, y no como los otros patitos que él había criado o acostumbrado para que estén con él. En el caso de algunos animales, como por ejemplo los perros, algunas personas tienden por darle una costumbre, un aprendizaje al animal, lo tratan como persona. Las perras, por lo general, a la hora de estar en celo, no dejan que ningún perro se le acerque y esto es a consecuencia de que las personas son muy animalistas y los crían como que si fueran sus hijos. Como por ejemplo también podemos ver en patos, a la hora de nacer o cualquier animal, aquí tiende por observar al objeto que sea de mayor tamaño y tienden a seguirlos, los cuales se sienten protegidos y tranquilos, ya sea con la presencia de la mamá o sin la ausencia de ella. En muchos zoológicos también usan mayonetas o medios como para que los animales se acostumbren a su hábitat y al momento de ser libres no sean devorados por otros animales. Y en medicina veterinaria, la impronta en años anteriores o en la antigüedad era muy significativa, pero en la actualidad es muy importante y muy fundamental, ya que ello depende el comportamiento o el aprendizaje para que un animal pueda sobrevivir. Buenos días, mi nombre es Ariana Arau Soto y les voy a hablar de las características principales que están presentes en los mecanismos de aprendizajes de la impronta. En el reino animal, la impronta es el proceso donde las crías se identifican y relacionan con los adultos de su propia especie, aprendiendo de ellos algunos comportamientos a través de la observación e imitación. Los métodos que utilizan son para encontrar comida, refugio, seguridad y todo lo que necesitan para la supervivencia en el entorno. Al mismo tiempo, adquieren conductas de agresividad, sumisión, apareamiento, defensa y entre otros. Las principales características de estos mecanismos de aprendizaje son las siguientes. Como primer punto, la impronta tiene una serie de varios factores fisiológicos, anatómicos, neurológicos e incluso etológicos. Como segundo punto,
El periodo de aprendizaje del animal comienza desde el nacimiento hasta una etapa adecuada que será fundamental para el desarrollo y formación de su futuro carácter y personalidad. En el tercer punto, tenemos que durante el periodo de socialización, las crías deben de tener un mayor número posible de estímulos, ya que estos deben estar acostumbrados en el medio que se encuentran para no tener reacciones de miedo, estrés, hostilidad o agresividad. Y como último punto, el proceso de aprendizaje es distinto en machos como en hembras en las diferentes especies. Muchas gracias. Mi nombre es Emilio Ordóñez. Mi tema de exposición es tipos de impronta en estudio del comportamiento de los animales. Tanto en la teología como en la psicología, la impronta puede ocurrir de distintas maneras y según la característica de las propias especies, en términos generales, se reconoce dos tipos de improntas básicas y necesarias para la supervivencia de cualquier especie, la impronta filial y la impronta sexual. La impronta filial. El concepto de impronta se ha aplicado con frecuencia en la teoría del apego de la psicología, con la cual se ha relacionado de manera importante con las relaciones filiales. Y como estas son básicas para la supervivencia, esto último se conoce como la impronta filial y se trata de un mecanismo innato que se activa cuando un animal joven reconoce la característica de sus progenitores, específicamente de la madre, que generalmente es el primer ser al que se observa el nacimiento. La impronta filial ha sido observado tanto como en las aves y reptiles y en otras especies. Como esto es necesario considerar cómo se estructuran los sentidos y cómo se conectan con procesos cognitivos, en este sentido la neurociencia y las ciencias conectivas han sido un interés particular por el estudio de la impronta. La impronta sexual. Se trata del proceso por medio del cual un animal aprende a reconocer las características de un compañero sexual deseable. Por ejemplo, la tendencia de los seres vivos a relacionarse con los seres de la especie en la que fueron criados. Este fenómeno tiene un lugar en muchas especies animales y gracias a la impronta los animales tienen más opciones de sobrevivir. La impronta sexual es un tipo de impronta fundamental a nivel biológico. En este tipo de aprendizaje, la experiencia temprana influye a la hora de elegir pareja. Gracias. Pinargote Pisco Ederson Moisés. El tema central son los mecanismos de aprendizaje por impronta. El tema que yo voy a tratar es sobre la impronta filial o visual, descrita por primera vez por Carol Lorenz. Se asocia a la visión del individuo recién nacido o eclosionado. Se la ha denominado como un mecanismo innato que se da cuando visualiza por primera vez a sus progenitores o entre que observa. Esto ocurre especialmente cuando se alcanza la madurez sensorial y motora, y es estimulada por la visión, en el cual el individuo reconoce y sigue el objeto o ente movible que puede proporcionar ciertos sustentos, tanto emocional, alimenticio y protección. Estos hechos tienen lugar en un tiempo limitado de especial sensibilidad, al cual se lo ha denominado como periodo crítico. El periodo crítico varía dependiendo en el medio ambiente en que se encuentre este individuo, y si no existe impronta en el periodo crítico, este se alarga. La impronta filial es rápida y duradera. Una vez que se ha denominado esta, no es posible establecer una nueva impronta ya después de haber tenido una. Es un mecanismo de supervivencia en especies que la presentan al facilitar el aprendizaje de ciertas características, tanto como la protección de los depredadores, obtención de alimento y agua, y el calor que en sus principios fue proporcionado por sus progenitores. Un ejemplo de impronta filial o visual
es el ave de ganso. Al eclosionar el huevo, los polluelos, los primeros instantes de haber nacido, lo que ven por primera vez es a su madre, y al momento de estos poder caminar, tienden a seguirla por todas partes. Y si se cambia a la gansa por una persona, animal o por un objeto movible, los polluelos siguen a esta nueva forma cualquiera que sea, pensando que es su madre, y la siguen a sí mismo como a la gansa. Gracias. Hola, soy la estudiante Marieli Estefanía Coveña Vélez de la carrera de Medicina Veterinaria, tercer semestre de la materia Bienestar Animal y Etología para el ELOVE. Los temas que voy a tratar son la impronta olfativa y varios ejemplos de ellos. Impronta olfativa. Se dice que el reconocimiento olfatorio, gustativo, visual y auditivo establece el reforzamiento progresivo de la vinculación entre la madre y su camada o cría y viceversa. La madre mantiene una íntima asociación con el recién nacido por medio de la vocalización, el olfato y la vista, para asistir y proteger a las crías. Ejemplos de impronta olfativa. Uno de estos ejemplos es cuando una perra ha parido sus cachorros. Estos buscan su alimento, que viene siendo la leche, olfateando, arrastrándose de un lugar a otro. Otro de los ejemplos es el de los salmones, las cuales regresan al sitio donde incubaron, nadando a través de su hogar, sean los océanos, lagos y ríos. Muchas gracias. Alciba Cedeño. A continuación le voy a impartir el tema de impronta auditiva. Impronta auditiva. Es importante mencionar y tomar en cuenta que la impronta va a realizarse por estimulación de los sentidos, para que mediante la modificación cerebral pueda crearse cierta memoria dentro del individuo y dependiendo de la especie será el sitio de acción. Existen diferentes tipos de impronta que puede clasificarse según la recepción o el sentido, que juega un papel central o dominante de la especie. Entre ellas encontramos a la impronta auditiva, que es aquella que involucra el aprendizaje de sonidos que generalmente el padre o la madre realiza, fungiendo este como detonante. Un ejemplo de este tipo de impronta es la de los pingüinos, en donde la madre o el padre reconoce de entre cientos de ejemplares a la propia cría, formando un vínculo acústico durante la incubación y reafirmándolo durante los primeros días de cría del polluelo. Otro ejemplo es la hembra del león marino australiano, que utilizan llamadas de atención femeninas que se dan el día del parto para poder identificar a su cría y posteriormente reforzar el vínculo en las horas posteriores, permitiendo la adaptación de la misma a su colonia. Experimentos con aves demuestran que quienes permanecieron junto a sus padres desarrollaron cantos más armónicos que aquellas quienes nunca escucharon a los padres durante un periodo crítico de memorización y que después tuvieron la oportunidad de hacerlo, produciendo sonidos con elementos básicos innatos que tuvieron que ser aprendidos por ensayo o por error. Este reconocimiento tiende a ser en dos direcciones, entre la madre y su cría, y algunas veces depende de la edad de la misma y el tipo de alojamiento, como se ha visto en terneros, la raza para el caso de las ovejas, así como el tiempo para establecer el vínculo. Gracias.
Mi nombre es Jan Albán y les voy a hablar sobre la impronta genética. La impronta genética es un fenómeno genético por el que ciertos genes son expresados de un modo específico, que depende del sexo del progenitor. Es un proceso biológico por el cual un gen se encuentra marcado bioquímicamente, indicando su origen parental. Las improntas pueden deberse a uniones covalentes o no covalentes. El proceso de la impronta requiere una maquinaria enzimática nuclear. Diferentes formas de impronta genética se han descrito en hongos, plantas y animales. No obstante, la impronta genética es un fenómeno mucho más raro en mamíferos que en los que la mayoría de los genes no son improntados. La función modula la expresión de los genes por la modificación química del ADN o la modificación de la estructura de la cromatina. Genes impronta en mamíferos. La impronta genética fue desarrollada por primera vez en los años 70 por medio de experimentos de cruzamiento con ratones portadores de translocaciones cromosómicas. Experimentos de trasplante de núcleos en cigotos de ratón a principios de los 80 confirmaron que el desarrollo normal requiere de la contribución de ambos genomas, el materno y el paterno. Casos de partenogénesis espontánea no ocurren en mamíferos debido a la impronta de genes. Sin embargo, en 2004, un grupo japonés consiguió por medio de la manipulación experimental de la impronta por metilación paternal del gen del factor de crecimiento insulínico tipo 2, el nacimiento de un ratón llamado Kaguya, con dos sets de cromosomas maternos. Para esto usaron un óvulo de un progenitor inmaduro y modificándolo para expresar el gen, que es normalmente expresado en la copia paterna. Casos domésticos. En ovinos de la raza Texel, Dorset y Suffolk hay una mutación CALIB-HIBE que provoca hipertrofia en los músculos traseros, teniendo un mayor interés económico. En bovinos de la raza Charolais, Piamontesa y Belgian Blue tienen una mayor musculatura de los músculos traseros. Hay homocigosis y se debe a la pérdida de la función del gen de la miotastina. Herencia no mendeliana. Tiene diferentes mecanismos, como por cromosomas sexuales, por la herencia maternal, el ADN mitocondrial, por genomas autosómicos con expresión uniparental. Gracias. Mi nombre es Jan Albán y les voy a hablar sobre la impronta genética. La impronta genética es un fenómeno genético por el que ciertos genes son expresados de un modo específico, que depende del sexo del progenitor. Es un proceso biológico por el cual un gen se encuentra marcado bioquímicamente, indicando su origen parental. Las improntas pueden deberse a uniones covalentes o no covalentes. El proceso de la impronta requiere una maquinaria enzimática nuclear. Diferentes formas de impronta genética se han descrito en hongos, plantas y animales. No obstante, la impronta genética es un fenómeno mucho más raro en mamíferos que en los que la mayoría de los genes no son improntados. La función modula la expresión de los genes por la modificación química del ADN o la modificación de la estructura de la cromatina. Genes impronta en mamíferos. La impronta genética fue desarrollada por primera vez en los años 70 por medio de experimentos de cruzamiento con ratones portadores de translocaciones cromosómicas. Experimentos de trasplante de núcleos en cigotos de ratón a principios de los 80 confirmaron que el desarrollo normal requiere de la contribución de ambos genomas, el materno y el paterno. Casos de partenogénesis espontánea no ocurren en mamíferos debido a la impronta de genes. Sin embargo, en 2004, un grupo japonés consiguió por medio de la manipulación experimental de la impronta por metilación paternal del gen del factor de crecimiento insulínico tipo 2, el nacimiento de un ratón llamado Kaguya, con dos sets de cromosomas maternos. Para esto usaron un óvulo de un progenitor inmaduro y modificándolo para expresar el gen, que es normalmente expresado en la copia paterna. Casos domésticos. En ovinos de la raza Texel, Dorset y Suffolk hay una mutación CALIB-HIBE que provoca hipertrofia en los músculos traseros, teniendo un mayor interés económico. En bovinos de la raza Charolais, Piamontesa y Belgian Blue tienen una mayor musculatura de los músculos traseros. Hay homocigosis y se debe a la pérdida de la función del gen de la miotastina. Herencia no mendeliana. Tiene diferentes mecanismos, como por cromosomas sexuales, por la herencia maternal, el ADN mitocondrial,
por genomas autosómicos con expresión uniparental. Gracias. Mi nombre es Piwai Alfonso. A mí me toca hablar sobre los neurotransmisores y neurofisiología de la impronta. Esta dice que el sistema nervioso funciona principalmente gracias a los neurotransmisores, los cuales son encargados de llevar la señal que llevan inicialmente como una descarga eléctrica y que son transformadas de un extremo en forma de señal química para ejecutar una función específica. Entonces podemos suponer que la impronta involucra también a neurotransmisores que llevan a la neurona a sufrir alteraciones morfológicas para crear conexiones nuevas a medida de que esta la cría va aprendiendo. Existen neurotransmisores específicos de forma parte esencial de la formación de vínculos madre-cría o cría-madre. Estos neurotransmisores, tales como la oxitocina, contribuirán a desarrollar de manera óptima la formación de una cría adaptada con su entorno y todo lo que está involucrado. Entonces podemos suponer que la impronta involucra también a neurotransmisores que llevarían a neuronas a sufrir alteraciones morfológicas para crear conexiones nuevas a medida que la cría va aprendiendo. También dice que el sistema nervioso central de las neuronas se, se encarga de la oxitocina y envían proyecciones diversas a zonas, incluyendo la amígdala, el hipocampo y el núcleo del accumbens en el área mental ventral. Dice que la oxitocina es liberada supuesta a estresores físicos y psicológicos y ante diversos estímulos sociales positivos y satisfactorios que son fundamentales para la formación del vínculo, tanto en los estudios hechos humanos como en animales. Los sistemas biológicos han ido identificados en la contribución de la conducta materna, enfocándose en el sistema exinérgico y adopminérgico. Bueno, esta ha sido mi participación de mi parte. Gracias. Mercedes Tapia Zambrano y mi tema a exponer son regiones cerebrales involucradas en la impronta. Las regiones cerebrales involucradas en la impronta se refiere a la impronta genética, que es un fenómeno genético por el que ciertos genes son indicados de un modo determinado que depende del sexo del progenitor. Quiere decir que es un proceso biológico por el cual un dominio genómico se encuentra marcado bioquímicamente, indicando su origen parietal. En este caso, las improntas en sí se basan a las unidades covalentes y no covalentes. Quiere decir las interacciones entre ADN y ARN. Es un fenómeno que se da raramente en los mamíferos, más que todo. Y aquí tenemos un ejemplo de la instauración de la madre cría. Vemos que la madre está haciendo acicalamiento a su cría, que quiere decir está limpiando su cría. Al momento que ella limpia a la cría, deja restos de saliva y con esto lo que la madre va a aprender es a identificar a su cría, a realizar el reconocimiento olfativo, gustativo, visual y auditivo para siempre reconocer su cría. Esta es una manera de aprendizaje también, porque ampliamente se ha estudiado y se ha llevado a desarrollar diferentes conceptos intentando definirla exactamente. El término fue acuñado por Coran Lorenz, quien define la impronta como un aprendizaje temprano. Es adquirido durante un periodo limitado durante la fase neonatal de los seres vivos. Gracias. Mi nombre es Jean-Pierre Franco Pivaque. Hoy les hablaré de los antecedentes Coran Lorenz y la familia de los gansos. El pionero en este tipo de estudios fue el médico y zoólogo
estadounidense Cora Loren, que nació en 1903 y falleció en 1989. También fue considerado como uno de los padres de la etología. Loren estudió el comportamiento de los gansos y sus conocimientos fueron aplicados para crear hábitats animales, donde los más jóvenes adquirían las habilidades de la supervivencia, aunque se encontraran criados en cautiverio. De hecho, también recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963 por haber descrito la impronta. Y se lo dieron porque los jueces pensaron que también considerado que sus estudios aportarían un gran aporte significativo para la psiquiatra. Es decir, que en la segunda mitad del siglo pasado, la impronta se ha desarrollado también en el estudio del comportamiento humano. Buenas noches, mi nombre es Melanie Cedeño y yo les voy a hablar sobre las diferencias entre el aprendizaje por impronta y el aprendizaje social. Impronta tiene un periodo específico en el cual el aprendizaje tiene lugar. Los recién nacidos solo siguen a su progenitor, que es el que está presente en su nacimiento. Se define por la presencia de un estímulo o señal específico. No hace falta dar una recompensa para que el animal recuerde lo aprendido. Determina con qué tipo de individuo se va a reproducir en su madurez. Social. Se requiere por un individuo tiene lugar a observar a otro realizar este comportamiento. Casi cualquier conducta puede ser el objetivo de aprendizaje social. Recibe instrucciones sin la experiencia directa del sujeto. Se refuerza con un elemento motivacional. Internaliza la información que acaba de aprender y almacena como recuerdo. Se ven algo novedosos o diferentes. Es más probable que preste atención. Gracias. Saludos, profesor. Mi nombre es Adriana Mercedes Tapia Zambrano y mi tema a exponer son las diferencias entre aprendizaje por impronta y aprendizaje social. Para tener más en claro las diferencias de estos dos aprendizajes, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El aprendizaje por impronta se basa en el interés, acaparamiento y desempeño de información, lo cual forma la memoria y la parte de memoria a largo plazo que arraiga en el comportamiento aprendido de los animales. El tiempo necesario para formar la memoria varía entre especies, pero inicia un periodo crítico o sensitivo en la vida del animal, en el cual se produce cierto aprendizaje importante para su desarrollo como especie. Una impronta forzada no es buena al paso del tiempo como lo es la impronta natural que ocurre en el momento preciso. En contexto conductual correcto permite que la conducta trascienda en el tiempo. En algunos periodos críticos coinciden con sucesos de actuación aguda, como el sentido gustativo, el sentido de olfato, de visión y audición. De tal manera, la impronta se proyecta con base al sentido dominante de la especie y también en el estado de motivación. Como por ejemplo, en aprendizaje de impronta, tenemos la adquisición de un patrón de comportamiento estable en un animal joven por exposición a un estímulo concreto durante un periodo crítico del desarrollo. Aquí nada más salir del huevo, los polluelos ya están bastante fuertes como para estar en el agua y ellos van a nadar siguiendo el aprendizaje de su madre. Ellos actúan de la manera natural porque son aves que flotan en el agua y pues la madre les va mostrando cómo se hace. Lo que es aprendizaje social, los estudios de impronta han sido más avanzados en aves y escasamente en insectos, peces y mamíferos.
logrando de cierta manera que se avance en el conocimiento de cómo se fijan ciertas preferencias del individuo más allá de las características de su comportamiento, así como de aspectos fisiológicos que explican desde otra perspectiva el fenómeno. Bueno, en sí lo que quiere decir aquí que los animales deben adquirir y de tal manera almacenan información usándola a su favor para poner en práctica en el momento del aprendizaje social. De tal manera fortalece y desempeña su estilo de vida. En este caso, un ejemplo puede ser la impronta acústica. En papagayos juega un papel social muy importante, ya que las hembras prefieren a los machos con repertorios vocales más amplios y mejor definidos. Esto se da en forma natural, en forma también de especie, como cabe recalcar, cada especie es diferente en la manera de desarrollarse y de relacionarse también entre ellos. En este caso, pues, las hembras prefieren buscar a los machos que tengan ciertas cualidades. En conclusión, está claro que el aprendizaje por impronta se basa al desarrollo y comportamiento de los animales en diversos factores, como desde que nacen hasta convertirse en adultos. Es un proceso que se da mediante etapas. Y el aprendizaje social se basa exactamente en la relación de los animales que se desarrolla, entre la relación que los animales desarrollan entre especies. Aquí tenemos otro ejemplo más claro en aprendizaje por impronta, que se basa a la conducta, al desarrollo de su conducta, como por ejemplo vemos aquí en condiciones normales el primer objeto en movimiento, que es un ser humano. Los que van atrás serían sus crías porque ellos lo visualizan a él como una mamá, ya que cuando salen de la incubadora, lo primero que ven pues es el rostro de él. Entonces, en su memoria está claro de que ellos deben seguir a él para formar su estilo de vida. Entonces se enfocan en seguir al ser humano. También el aprendizaje por impronta se refiere a una amalgama de conductas innatas y aprendidas en la que una experiencia en particular o una asociación efectuada durante un periodo crítico afecta de modo permanente la conducta futura del animal. Esto puede darse en la relación de los animales con las personas, aquellos animales que no son domésticos, como por ejemplo aquellos animales de fauna silvestre que saben estar rodeados de humanos, como en circos o zoológicos, cambian su modo de conducta permanentemente, ya que desde pequeños o desde que empezaron a mansarlos, a dominarlos, les muestran otra manera de vivir. Y otro ejemplo claro de aprendizaje social, en aquellos casos en que la presencia de un animal puede influir en forma significativa, es el conocimiento adquirido por otro animal. Esto se da entre ellos, ya que los animales que viven en grupos pueden beneficiarse copiando y reproduciendo comportamientos que otros miembros del grupo adquirieron a través de un proceso de ensayo y error. Como podemos observar, los delfines por lo general siempre andan en grupo. Ellos tienen la misma manera de comunicarse, de hacer sus gestos, su estilo de nadar es igual, y así hay otras variedades de especies que se rigen a la manera de cómo uno de ellos tuvo su aprendizaje social y van siguiendo los mismos pasos y por eso se relacionan entre sí con ciertas características específicas. Eso es todo lo que puedo exponer respecto a mi tema. Muchas gracias.